Diario de Rorschach, 12 de octubre, 1985. Cadáver de perro en callejón esta mañana. Marca de rueda en el estómago. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son canales extendidos. Están inundados de sangre. Y cuando las heridas cicatricen por fin, todas las plagas se ahogarán. Los restos acumulados de todo el sexo y homicidios les llegarán hasta la cintura. Las prostitutas y los políticos gritarán mirando al cielo: ¡sálvanos! Y yo murmuraré: ¡no! Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Las Cariyouturas, la sección del CC Podcast donde nos gusta hablar de animación, ahora del solo podcast. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de una película que recientemente acaba de ser liberada. Recordarán que en la última emisión hablamos de Batman The Caped Crusader y pues ahora vamos a hablar de Watchmen capítulo 1. Y sí, pues si se lo preguntan es para brincarnos lo más posible la película, que siguiendo el orden de las películas de DC se supone que íbamos a hablar de Teen Titans de Judas Contract, pero voy a tratar de hacer lo más posible para alejarme de esa película, que de plano no la quiero revisar, así que pues vamos a revisar en esta ocasión Watchmen capítulo 1, la adaptación de la obra homónima de Alan Moore y Dave Gibbons. Si bien ya hace 15 años tuvimos la adaptación por parte de Zack Snyder, que pues cambió los diseños de los personajes, cambió el final, algo muy polémico, pero que respetó mucho de la obra original. Aquí pues ya vamos a tener tal cual una adaptación animada que respeta el cómic original. También pues ha habido comentarios referentes a de que existe un motion comic, una versión entre comillas animada del cómic donde podíamos ver los diálogos, podíamos ver la interacción de los personajes. Era un cómic narrado, pero pues es muy diferente a una película animada tal cual. Primero vamos a revisar la ficha técnica de esta película y pues fue dirigida por Brandon Vietti con el guión nada menos y nada más que de J. Michael Straczynski, uno de los escritores más prolíficos tanto en DC Comics como en Marvel, que aquí pues adapta obviamente la obra de Alan Moore y Dave Gibbons, además de que en los mismos créditos se menciona que Dave Gibbons estuvo como asesor, me imagino que fue en el tema de los diseños de los personajes, ya que se respeta tal cual como en el cómic los diseños originales de los personajes de esta obra. En el tema del cast de voces vamos a tener a Matthew Rhys como Dan Draper, el Night Owl II. Este actor estuvo revisando su ficha técnica y fue el protagonista de la serie The Americans, entonces pues es relativamente famoso en esta versión en inglés. También la actriz que en lo personal creo que es la más famosa de todos es Katie Sackhoff, que fue ella aquí interpreta a Laurie Julespegic. Primera vez que me entero cómo se pronuncia bien el apellido de Cillian Spector. Ella, esta Kate Sackhoff, la van a recordar todos como Bo-Katan. Ella es Bo-Katan en la serie del Mandalorian y era la actriz de voz de este mismo personaje en la serie de Clone Wars, y creo que también estuvo en Battlestar Galactica. Esa serie sí no la vi. Y el tercero relativamente famoso es Titus Welliver, el cual aquí va a interpretar a Walter Kovacs Rorschach. Él estuve viendo que estuvo en una serie que se llama Deadwood, también estuvo en Lost. Él era el hombre de negro. Yo lo conocí, es muy curioso cómo lo conocí. Él fue villano en una temporada de La Ley y el Orden VE, la de Olivia Benson. Fue un abogado, de hecho salía con una barba así tipo como de gnomo, así de esas barbas muy prominentes. Entonces él era un abogado así muy picudo que podía destruir a cualquier policía, detective o cualquiera que se metiera con él. Entonces sí fue un villano, y de hecho quiso invitar a salir a Olivia Benson, pero tuvo ahí un roce con ella y se volvieron enemigos. Fue en una de las temporadas recientes, no tiene muchos años que salió él en esa serie, pero de ahí yo lo conozco. También están Troy Baker, que es un actor de voz muy conocido, que es el que interpreta a Adrian Bate Ozymandias, y Rick D. Weiserman, que interpreta a Edward Blake, el comediante, que también es actor de voz. Como les mencionaba, Matthew Rhys, Katie Sackhoff y Titus Welliver son los más conocidos de esta película de Watchmen capítulo 1. Creo que está de más decirles de qué se trata la película. Es una adaptación de los primeros 5 capítulos de Watchmen, de los primeros 5 números que salieron de este cómic publicado en 1987 por parte de DC, pero que tiene la peculiaridad, diría yo, creo que esa es la gran diferencia con un motion comic,
que se atreve a cambiar ciertos aspectos. ¿En qué sentido cambia aspectos? Cambia el orden de ciertas situaciones muy levemente, diría yo. Por ejemplo, ustedes recordarán mucho del funeral del comedian. Cuando ocurre este funeral, ahí se disparan en el número 2, ahí se disparan los recuerdos que tienen los otros personajes, los recuerdos que tiene Dan Draper, los que tiene Ozymandias, los que tiene el Dr. Manhattan sobre el comediante. Pero aquí en la película tratan de ser un poquito, diría yo, que son más dinámicos. Aquí esos recuerdos específicamente se disparan cuando Rorschach está haciendo la investigación y visita a cada uno de ellos. Recuerdan que visita primero a Dan Draper, que es la escena donde le dice que está comiéndose los frijoles y que el botón tiene supuestamente jugo de frijol humano. Ahí, ya cuando se va a Rorschach, ahí es donde se dispara el recuerdo de Dan Draper con el comedian, que eran una especie de protestas que estaba teniendo la gente contra los superhéroes. Luego visita a Adrian Bate y ahí se dispara el recuerdo de la reunión de los Minutemen. Y cuando visita al final a Sally Juspejik y al Dr. Manhattan, ahí se disparan los recuerdos de la guerra de Vietnam, de la interacción que tuvo el Dr. Manhattan con Edward Blake. Entonces, a lo mejor le suena un cambio insignificante, pero creo que le da un poquito más de dinamismo a la historia. Otro aspecto también que a mí sí me llamó la atención de esta versión es, por ejemplo, que también se suprimen ciertos diálogos irrelevantes. Me parece que es la forma de definirlos. Son diálogos que están de más, que pues también creo que le restan un poquito de dinamismo, que no tienen cierto contexto. Por ejemplo, les voy a mencionar dos. En el famoso diálogo de Cadáver de perro en la acera, esta ciudad me teme, este diálogo de Rorschach, cuando dice hombres honestos, trabajadores. En el cómic mencionaba hombres honestos, trabajadores como mi padre. Como mi padre se lo omiten. O como cuando Lori le dice a Rorschach que no le diga Miss Jupiter, que le diga Lori Juspejik. Aquí se omite que el diálogo donde ella dice que su madre se cambió el apellido para evitar que la identificaran como polaca. Entonces ese diálogo también se omite. Les digo, son cambios insignificantes. Creo que también, lo debo de decir, sí hubo un cambio que a mí me molestó, porque en el magnífico número del Dr. Manhattan, creo que es el final del número 3, antes del número 4, que es el del Dr. Manhattan, está la famosa entrevista que le hacen. Aquí se omite, por decir, todo el tema de que llega por sorpresa el reportero que tiene las acusaciones de que el Dr. Manhattan les causa cáncer a sus colaboradores. Lo de esta novia Janie, me parece que era Janie, la novia del Dr. Manhattan, donde ella aparece y que le dice ¿por qué me hiciste esto? Todo esto se elimina del cómic y simplemente se cambia a una escena donde el Dr. Manhattan es abordado por el reportero, que estaba como de cierta manera ya estaba planeada esta interacción por el mismo programa donde lo invitan. El Dr. Manhattan se va y pues así como que le quitó un poquito más de dramatismo, diría yo. Eso fue lo que perdimos aquí. Pero en el caso ahora sí del magnífico número 4 de Watchmen, el número del Dr. Manhattan, donde vuelve a vivir toda su vida, creo que quedó maravillosamente en esta adaptación. Me gustó mucho la forma en que lo abordan en esta versión animada. Es una transición donde vemos que literalmente el Dr. Manhattan está viviendo nuevamente su vida, está observando todo lo que ha vivido. Vemos cómo pasa con Janie, cómo pasa la transformación del Dr. Manhattan, y ahí estamos viendo al mismo Dr. Manhattan observando todo. Entonces creo que fue un dinamismo. Yo creo que esa sería la definición que le daría yo a esta película de Watchmen. Es dinámica. Obviamente no voy a hacer menos la obra original, que es magnífica, pero creo que es una gran alternativa para alguien que quiera ver una versión aparte del motion comic, aparte de la película de Zack Snyder, que también cambió muchas cosas, les digo, pero esta película animada creo que se me hizo muy buena. Además de que, como les decía, se respetan los diseños originales, tiene una estética. Ya pasando al tema de los diseños, me sorprendió mucho. Yo desde que salió el tráiler, pues sí me fui con la finta que iba a ser una animación tipo What If, como las que vemos en esta serie de Marvel, pero no. Creo que es algo que se ve muy superficialmente, y ya cuando uno está viendo la película, debo decirles que es una animación que va mucho más allá. Tiene texturas, tiene profundidad la animación. Hay una parte donde recuerdo una escena de Lori, donde literalmente podemos ver que esta tiene tridimensionalidad. Se ve
pues prácticamente como si fuera una caricatura viviente. Eso me gustó mucho, este tipo de animación, y sobre todo les digo con David Gibbons, que estaba supervisando todo el trabajo, se me hizo espectacular. Otro detalle que creo que vale la pena resaltar es que esta película está adaptando los 5 primeros capítulos de la obra. Creo que lo ideal o lo más lógico hubiera sido adaptar hasta el número 6, pero pues el número 6 de Watchmen, el que habla de Rorschach, sí está ya más encaminado por cómo termina la película, que es en la parte donde ustedes recordarán que arrestan a Rorschach. Creo que es un gran final para esta primera parte, ver ya todo el desarrollo del personaje en la cárcel, todas las consecuencias que trae esto, todo el misterio del asesino de héroes, que es lo que estuvo moviendo la trama en esta película. Pues creo que tiene un final aceptable para esta primera película. Ya las consecuencias es lo que vamos a ver en la parte 2, que tengo entendido que está anunciada para el 2025. Y pues creo que esa ya va a ser un poquito menos introspectiva, va a ser un poquito más de acción, como pasa en el cómic de Watchmen. Entonces yo creo que en sí estuvo bien que así terminara esta primera película. Otros detalles que vale la pena mencionar es... Bueno, esto yo creo que ya es en un punto personal. Me estaba notando que esta primera película de Watchmen es una coproducción de Paramount con Warner Brothers. Recordarán que de hecho Paramount también coprodujo la película de Zack Snyder. Yo tengo una duda porque solamente he podido ver la película en inglés. No he sabido nada del doblaje, tendré que esperar a la versión física para checarlo. Sí es que va a tener doblaje de Venezuela, como usualmente tiene los proyectos de DC, o de plano por ser un proyecto de Paramount puede que tenga doblaje mexicano. Creo que esa es la gran interrogativa que tengo en este momento después de haber visto la película. ¿Por qué se los digo? Porque en lo personal creo que me quedaré con esta versión subtitulada de Watchmen capítulo 1. Yo fui muy fanático de la versión de Zack Snyder con el doblaje mexicano, y pues el actor que hacía de Rorschach, que fue Miguel Ángel Gigliasa, él ya lamentablemente falleció hace un par de años y de repente desapareció. Ya lo encontraron meses después, como que se perdió. Estuvo muy extraño qué fue lo que le ocurrió a este actor, pero para mí él fue la voz icónica de Rorschach. Yo en lo personal les puedo decir que cuando leo Watchmen, cuando visualizo en mi mente al personaje, es con la voz de este actor, y lamentablemente yo creo que va a ser muy difícil reemplazarla. Les digo, el trabajo de Titus Welliver en la versión en inglés de Watchmen capítulo 1 me parece muy aceptable. Les digo, en general creo que el cast está muy bien de voces. Creo que los identifico más con las versiones del cómic, estas voces nuevas en inglés, que pues la versión de Zack Snyder, que les digo que la tengo más arraigada con las voces en latino. Pero pues no quise quedarme con este comentario sobre el doblaje. Así que habrá que esperar para saber este misterio, si es que la película tendrá doblaje mexicano, que hasta el momento no he podido encontrar información al respecto. Y pues prácticamente con eso terminamos este episodio de las Carillouturas dedicado a Watchmen capítulo 1. Tal vez no fue tan extenso como otros episodios que hemos tenido, pero pues es una película que el personal creo que vale la pena verla. Sí o sí, no hay mucho que decir, no hay mucho con lo cual tratar de convencer a la gente. Simplemente vean esta película de Watchmen y disfrútenla tanto como se disfruta el cómic de Alan Moore y Dave Gibbons. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.